Hola, si tú trabajas en el servicio de urgencias, hospitalización, cirugía, cuidados intensivos en cualquier sitio a nivel hospitalario o extrahospitalario como en una ambulancia en el que puedes encontrar pacientes como este paciente consultó al servicio de urgencia por cuadro de palpitaciones y mareo. Se diagnosticó una taquicardia ventricular. Se consideró realizar una cardioversión eléctrica. Estos y muchos otros conceptos vamos a analizarlos en el curso de arritmias que ha sido diseñado por la Fundación Social Duna para Educación e Investigación en Salud. En este curso queremos hablar de principios básicos, cómo se genera un latido cardíaco, cómo se transmite ese latido a diferentes cámaras y cómo se representa con diferentes ondas sobre un papel milimetrado para hacer el análisis electrocardiográfico. Vamos a hablar de ritmo sinusal normal y sus variaciones. Vamos a aprender cuál es la forma de diagnosticar las taquiarritmias, los criterios diagnósticos de taquiarritmias y cómo abordamos su manejo. Igualmente los criterios diagnósticos de las bradiarritmias y el abordaje para su manejo. Vamos a ver cómo es el procedimiento de cardioversión eléctrica, cuáles son sus indicaciones, así como las indicaciones y la realización de la colocación de marcapasos, ya sea transvenosos o transcutáneos. Yo soy Julio Durán Pérez, médico especialista en cuidados intensivos y voy a ser su profesor, su facilitador dentro del curso de arritmias preparado por la Fundación Duna para Educación e Investigación en Salud. Bienvenidos. En el tema de conceptos básicos para la interpretación de arritmias, vamos a explicar algunos conceptos fisiológicos para entender cómo se originan los potenciales de acción que generan un latido cardíaco, dónde se originan, cómo se produce la conducción de estos a través del tejido cardíaco y cómo se va a representar ese potencial de acción, esas manifestaciones eléctricas en un trazado electrocardiográfico. Sabemos que el nodo sinusal, que es una estructura cardíaca especializada que se encuentra en la parte superior de las aurículas, por debajo de la llegada de la vena cava superior, es un tejido de células especializadas que van a tener la capacidad, el automatismo de generar potencial de acción. De aquí se va a generar el latido cardíaco del ritmo sinusal porque se origina en el nodo sinusal. Posteriormente, ese potencial de acción se va a propagar a través de las aurículas por algunas vías de conducción especializadas que se llaman tractos auriculares y van a llegar al nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular tiene la capacidad de retrasar en un corto tiempo ese potencial de acción, permitiendo de esta forma que el potencial de acción que se genera en el nodo sinusal pasa por ambas aurículas. Ese retraso fisiológico en el nodo auriculoventricular va a permitir que se logren contraer las aurículas y permitir el llenado de los ventrículos. Posteriormente, ese potencial de acción va a pasar al haz de His y se va a propagar en forma simultánea en ambos ventrículos, del lado derecho y del lado izquierdo, para permitir que se produzca sincrónicamente la contracción de ambas cámaras ventriculares. El papel que nosotros utilizamos para hacer el trazado electrocardiográfico, para analizarlo, es un papel milimetrado, que sabemos que ahí va a tener unos cuadros grandes y esos cuadros grandes van a tener 5 milímetros de ancho, 5 milímetros de alto y los cuadros pequeños que van a ser de a milímetro. En este papel, todo lo que está en el plano horizontal va a representar tiempo y lo que está en el plano vertical va a representar voltaje. De esta forma tenemos que sabemos que este papel del electrocardiograma va a correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo es la velocidad estándar a la cual se hace el registro del electrocardiograma. Entonces, sacando cuenta de 25 milímetros por segundo, cada cuadrito pequeño de a milímetro
va a tener un recorrido de 0.04 segundos, o lo que es lo mismo, 40 milisegundos. Entonces es importante recordar que cada cuadrito pequeño en la distancia, en el tiempo recorrido, serían 40 milisegundos. Y los cuadros grandes, que equivalen a 5 cuadros pequeños, van a equivaler a 0.2 segundos, o lo que es lo mismo, 200 milisegundos. Estos conceptos es importante entenderlos para saber algunas información importante del trazado electrocardiográfico. Entonces sabemos, como hemos explicado, que en el electrocardiograma, la primera onda que se produce producto de la despolarización inicial del nodo sinusal va a ser la onda P. La onda P va a ser la primera onda positiva del latido cardíaco representado en el electrocardiograma, y va a ser la representación de la despolarización de ambas aurículas. Posteriormente viene el complejo QRS, y el complejo QRS va a representar, como explicamos en el latido cardíaco, en el sistema de conducción, va a representar la despolarización de ambos ventrículos. Posteriormente va a venir el segmento ST y la onda T, que van a ser la representación de la repolarización a nivel del ventrículo. Tenemos que entender entonces que el intervalo PR, que es ese tiempo que dura el potencial de acción que explicamos que se origina en el nodo sinusal, es el tiempo que dura desde el nodo sinusal, atravesar las aurículas y pasar por el nodo auriculoventricular, con el retraso fisiológico que nosotros explicamos para permitir que haya un llenado auricular adecuado. Tenemos que saber, y es un concepto fundamental en el análisis de las arritmias, que este intervalo PR tiene una duración, un tiempo de duración de 0.12 a 0.20 segundos, o también podemos decir que son 120 o 200 milisegundos, que en forma práctica, como mínimo, ese intervalo PR debe tener 3 y como máximo 5 cuadros pequeños. Si un intervalo PR tiene menos de 3 cuadros pequeños, pues ya es una condición patológica, y si tiene más de 5 cuadros pequeños, también estaríamos hablando inicialmente de un bloqueo AV de primer grado. El segmento PR, y después viene el complejo QRS. El complejo QRS, que nuevamente, como explicamos, representa la despolarización del ventrículo, no debe tener más de 3 cuadros pequeños, o sea, una duración de menos de 0.12 segundos o 120 milisegundos, no más de 3 cuadros pequeños. El segmento ST, muy importante para la evaluación de isquemia miocárdica aguda o crónica, y el intervalo QT, que también se va a utilizar en algunas situaciones para evaluar riesgo de arritmias, y debe tener menos de 0.44 segundos, o lo que equivale a 440 milisegundos. Entonces, sabemos, como habíamos explicado inicialmente, que el nodo sinusal, que está ubicado en la parte alta de las aurículas, es la estructura cardíaca que va a generar el marcapaso fisiológico normal. Eso significa que las células intrínsecas, células que constituyen este nodo sinusal, tienen la capacidad intrínseca de generar en forma espontánea potenciales de acción. Este nodo sinusal va a tener una frecuencia de disparos de 60 a 100 latidos por minuto, por lo tanto el ritmo sinusal normal va a tener ese rango de frecuencia. Entonces, este sería un ritmo sinusal normal por la frecuencia que tiene. Es importante entender que si por cualquier circunstancia el nodo sinusal, por un bloqueo de la conducción, no es capaz de mantener ese control de la frecuencia cardíaca, las células especializadas del nodo auriculoventricular también tienen la capacidad de generar ese potencial de acción de forma espontánea, pero con la característica de que la frecuencia que genera el nodo sinusal, o lo que sería un ritmo nodal,
tendría una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Y como vemos en esta representación del electrocardiograma, las características del ritmo nodal, además de tener una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto, va a ser un ritmo con un complejo QRS estrecho, o sea, menos de 120 milisegundos con ausencia de onda P, que es la característica del ritmo nodal. Entre 40 y 60 latidos por minuto, QRS estrecho y usualmente ausencia de onda P, como vemos en la representación de este trazado electrocardiográfico. Por último, si el sistema de conducción hay un bloqueo en la transmisión de ese potencial de acción y falla el nodo auriculoventricular, la siguiente parte del sistema de conducción que tiene capacidad intrínseca de generar latido cardíaco sería el sistema de conducción ventricular, que tendría una frecuencia de disparo de menos de 40 latidos por minuto, y de esta forma el ritmo idioventricular, como se llama a este ritmo que se genera en el sistema de conducción a nivel ventricular, va a tener la característica de tener menos de 40 latidos por minuto y va a ser un complejo QRS ancho mayor de 120 milisegundos y un complejo pues bizarro, es lo que nosotros llamamos, como en este caso, un ritmo idioventricular. ¿Cómo medimos la frecuencia cardíaca en un trazado electrocardiográfico? Debemos recordar en este momento que los monitores que nosotros utilizamos para la monitorización de pacientes van a tener en forma automática, nos van a dar la frecuencia cardíaca del paciente. Pero queremos mostrarles la técnica que estamos proponiendo para la medición de esta frecuencia cardíaca. Entonces, podemos tener dos escenarios. Primero, podemos tener un ritmo regular. Cuando nosotros estamos analizando la frecuencia cardíaca en un trazado electrocardiográfico en un ritmo regular, y regular significa que la distancia de R a R va a ser la misma o muy parecida en el electrocardiograma. En ese caso recordamos que a una velocidad de 25 milímetros por segundo se van a recorrer 1500 cuadros pequeños de a milímetros y 300 cuadros grandes. Entonces, teniendo en cuenta ese cálculo, si nosotros medimos la cantidad de cuadros grandes que hay de R a R, vamos a dividir 300 entre el número de cuadros grandes, o también podemos dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, calculamos o vamos a contar 4 cuadros grandes de R a R y 20 cuadros pequeños. Entonces, 300, vamos a dividir 300 entre 4 cuadros grandes, eso me va a dar una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, y el mismo resultado nos va a dar si dividimos 1500 entre el número de cuadros pequeños. Esta es la forma que podemos recomendar para el cálculo de la frecuencia en el caso que estemos analizando un ritmo regular. Ahora, si el caso que estamos viendo, que estamos evaluando, tiene un ritmo irregular, no podemos utilizar la técnica anterior porque la distancia de R a R va a diferir latido a latido. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, a calcular cuántos latidos se encuentran en 6 segundos. Cuántos latidos en 6 segundos. Y para 25 milímetros por segundo debemos contar 30 cuadros grandes para tener esos 6 segundos. Y vamos a contar cuántos QRS hay en esos 6 segundos y multiplicamos por 10, 60 segundos, y ahí tenemos la cantidad de latidos en un minuto. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, este es un trazado electrocardiográfico de una fibrilación auricular. Aquí calculamos 30 cuadros o contamos 30 cuadros grandes, 6 segundos, y contamos cuántos latidos hay en estos 6 segundos, y vamos a tener 18 complejos. Esos 18 complejos los multiplicamos por 10 y vamos a tener la frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, y esta sería la forma que nosotros recomendamos para cálculo de la frecuencia cardíaca en el contexto de un ritmo irregular.
En este video vamos a analizar el ritmo sinusal normal, cuáles son las características de este ritmo sinusal normal que constituye la base para la evaluación de cualquier ritmo patológico y sus variaciones fisiológicas o patológicas que se presentan asociados a él. Lo que quiero mostrar primero en esta diapositiva es la forma sistemática en la cual proponemos se deben analizar cualquier arritmia. En general, proponemos que siempre que analicemos una arritmia tengamos en cuenta primero la frecuencia medida con la técnica que le hemos explicado o automáticamente según el monitor, el intervalo RR, si ese intervalo es regular o no, si el ritmo tiene presencia de onda P, si esa onda P es positiva y si cada QRS va a estar precedido de una onda P, el intervalo PR, que recordamos para ser normal debe tener entre 0,12 a 0,20 segundos o lo que es lo mismo 120 a 200 milisegundos, y vamos a ver también que el complejo QRS es normal, en algunas situaciones puede estar ancho como en el contexto de bloqueos de rama. En el ritmo sinusal normal, específicamente la frecuencia cardíaca para hacer ritmo sinusal normal debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. El intervalo RR característicamente en el ritmo sinusal es regular, excepto podemos tener algunas variaciones mínimas de este intervalo RR, lo que se llama una arritmia respiratoria en personas muy jóvenes, pero en general es un RR que es regular. Característicamente de ritmo sinusal, todos los complejos QRS están precedidos de onda P. El intervalo PR va a tener una distancia entre 0,12 y 0,20, una velocidad, perdón, entre 0,12 y 0,20 milisegundos, y el QRS va a ser normal o ancho. De las características fundamentales, la presencia de onda P, y esa onda P debe ser positiva y más positiva en derivación de 2, y es la característica de las características importantes del ritmo sinusal. Estas son la forma de analizar en forma sistemática, y aquí vemos un trazado electrocardiográfico de un ritmo sinusal normal con todas las características. Repetimos, frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, un intervalo RR que sea regular, presencia de onda P positiva que precede todos los complejos QRS, un intervalo PR normal y un QRS que está también menor a 120 milisegundos. Una de las variaciones del ritmo sinusal sería la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal va a tener todas las características que analizamos del ritmo sinusal en cuanto a que va a haber un intervalo RR regular, una presencia de onda P que va a preceder todos los complejos QRS, un intervalo PR en un rango normal, y el QRS va a ser normal o ancho en el contexto de bloqueo de rama izquierda. Pero la taquicardia sinusal, la característica importante es que va a tener una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto. Esto define la taquicardia sinusal, básicamente es la frecuencia manteniendo las otras características de ritmo sinusal. Tener en cuenta que la taquicardia sinusal como tal no podemos decir que es una arritmia, no lo vamos a enfocar dentro del algoritmo de manejo de las arritmias, y sabemos que es un mecanismo adaptativo a algunas condiciones patológicas o algunas veces fisiológicas, condiciones fisiológicas como estrés físico, subir escaleras, correr, cualquier reto de estrés físico, de ejercicio que haga la persona, estrés mental, miedo, ansiedad, angustia, la presencia de anemia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, fiebre, hipertiroidismo, embolismo pulmonar. En general son condiciones de respuesta del corazón a algunas condiciones patológicas. Por eso les digo que no se enfoca la taquicardia sinusal como una arritmia, sino que tenemos que buscar la causa subyacente y tratar la causa subyacente. En algunas condiciones especiales, como por lo menos un infarto agudo del miocardio o una angina de pecho, un paciente que está taquicárdico con infarto agudo del miocardio, vamos a utilizar medicamentos beta bloqueadores para bajar esa frecuencia cardíaca con el objetivo de disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, pero no estamos tratando como tal como la arritmia, sino hace parte del tratamiento de la isquemia miocárdica. Igualmente, una disección de aorta, vamos a tratar
el ritmo cardíaco, bajando la frecuencia cardíaca, pero son otras condiciones especiales. En general, entendemos la taquicardia sinusal como un mecanismo adaptativo a algunas condiciones del corazón y tenemos que enfocarlo de esa forma. Del mismo modo, cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto y se mantienen todas las características que hemos hablado de un intervalo RR regular, una presencia de onda P positiva que precede todo QRS, con un intervalo PR en rango normal y un QRS normal o ancho según la presencia de bloqueo de rama, vamos a hablar de la bradicardia sinusal. Esto sería una bradicardia sinusal. Igualmente, la bradicardia sinusal sería la representación o la respuesta del corazón a algunas situaciones como puede ser infarto, especialmente infarto de ventrículo derecho, hipertensión intracraneal, característicamente a lo que aumenta la presión intracraneal se va a producir lo que se llama reflejo de Cushing y eso va a generar bradicardia sinusal, condiciones como la apnea del sueño, patologías del tiroides como el hipotiroidismo, hipotermia, anorexia, el uso de medicamentos como los beta bloqueadores utilizados como antihipertensivos o manejar algunas patologías cardíacas va a llevar al paciente a bradicardia sinusal, algunas alteraciones nutricionales con alteraciones hidroelectrolíticas, especialmente del calcio y del potasio, y recordar que los atletas de alto rendimiento que tienen un entrenamiento alto físico como respuesta a ese entrenamiento van a tener una frecuencia cardíaca en reposo bastante lenta. Entonces, nuevamente, no vamos a hacer un enfoque como tal, la bradicardia sinusal, como una arritmia, sino como una respuesta a alguna condición que debemos evaluar y enfocar de esa forma. ¿Qué son los complejos prematuros? Como vemos en esta tirilla electrocardiográfica, vemos un ritmo sinusal normal y en este caso vemos un latido que se presenta prematuro o en forma muy temprana a lo que se debería presentar. Este tipo de latidos prematuros que se presenta con esta característica con una pausa compensatoria posterior es lo que llamamos latidos prematuros, complejos prematuros o extrasístoles. Si este latido prematuro tiene un complejo QRS estrecho, hablamos de un complejo prematuro supraventricular o extrasístole supraventricular. Si ese complejo es ancho y bizarro, ancho, recuerdes que hablamos de ancho cuando tiene más de 120 milisegundos, hablamos de un complejo prematuro ventricular, con las mismas características de producirse en forma temprana y la pausa compensatoria posterior. Ahora, si lo que tenemos es un ritmo normal que alterna latido normal con complejo prematuro, latido normal con complejo prematuro, hablamos de bigeminismo, en este caso ventricular, porque el complejo prematuro es de características ventriculares. Y si tenemos un complejo prematuro, dos complejos prematuros, perdón, y dos latidos normales y un complejo prematuro, dos latidos normales y un complejo prematuro, vamos a hablar de trigeminismo ventricular. Si lo que encontramos, como en este caso, es un ritmo normal en el cual tenemos dos complejos prematuros seguidos, hablamos de una dupleta ventricular. Y si lo que encontramos son tres latidos, podemos decir tripleta o ya define la presencia de una taquicardia ventricular. Repetimos, taquicardia ventricular son 3 o más latidos ectópicos a una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, sería una taquicardia ventricular. Si esa taquicardia ventricular dura menos de 30 segundos con reversión o con vuelve a ritmo sinusal en forma espontánea, menos de 30 segundos, hablamos de taquicardia ventricular no sostenida. Si esa taquicardia ventricular dura más de 30 segundos, hablamos de una taquicardia ventricular sostenida. Los puntos claves que debemos tener en cuenta luego de ver este video son:
El ritmo sinusal normal se origina a partir de impulsos que se generan automáticamente a nivel de células especializadas en el nodo sinusal. Este nodo sinusal va a generar unos potenciales de acción que se van a transmitir a través de las aurículas, van a pasar al nodo auriculoventricular y después a las vías de conducción especializada intraventricular para producir una contracción secuencial de las aurículas y luego el ventrículo. Este latido cardíaco se va a representar, va a haber una representación gráfica en las diferentes ondas del electrocardiograma. Sabemos que existe la onda P, el QRS, el segmento ST, donde se va a representar la despolarización y la repolarización tanto de las aurículas como de los ventrículos. Este registro o este electrocardiograma va a ser registrado en un papel milimetrado que va a correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Eso indica que los cuadros pequeños de a milímetro que corre el electrocardiograma van a tener una velocidad de 40 milisegundos o 0.04 segundos y los cuadros grandes de 5 milímetros van a tener por lo tanto 200 milisegundos o 0.2 segundos. Proponemos una forma sistemática de evaluar las diferentes arritmias teniendo en cuenta parámetros como la frecuencia, la regularidad de las ondas QRS, las características de la onda P, el intervalo PR y las características del complejo QRS. Le damos las gracias por haber visto este video, espero que sigamos completando toda la información de este curso y si te ha gustado la información que han visto, por favor suscríbete a nuestro canal de la Fundación Duna, dale like al video y pues esperamos seguir contando con su presencia y compartiendo toda esta información de gran importancia para todos nosotros.